Entonces, creo que el gobierno también trata de endulcorar el tema y decir, es que todo lo que se está viviendo es la respuesta del narcotráfico. Y mira, el delincuente de poca monta, el delincuente de bagatela, que tiene que pagar por lo que hizo, por cierto, me estoy romantizando. Si te roba un celular, si te rompe el vidrio del carro para robarte el radio, robarte una maleta, una cartera, tiene que ser perseguido por la policía, por la justicia y pagar por esa infracción. Pero ese delincuente de poca monta no pertenece pues a las bandas del crimen transnacional. Claro. No es un psicópata que va a decapitar, que va a secuestrar, es un delincuente común que roba en muchos casos porque no encontró oportunidades para poder incorporarse en la comunidad, en la sociedad. Mauro, ¿tú crees que esto de acá nos pueda arrastrar a que el Ecuador esté teniendo la necesidad de una salida extrema? Yo estaba viendo un reportaje en donde el 65% de ecuatorianos están dispuestos a sacrificar elecciones por servicios públicos y un gran porcentaje está dispuesto y toleraría un golpe de Estado. Mira, lo que tú mencionas es lo que a mí me viene preocupando desde hace algunos meses atrás y contigo también lo hemos conversado. A ver, cuando la gente pierde la fe, pierde la confianza en las instituciones, pierde la confianza en su clase política, pierde la confianza en sus gobernantes, automáticamente empieza a perder la fe en el propio sistema democrático. Totalmente. Porque empieza a sentir que la democracia no le responde, que el orden democrático no le está resolviendo sus problemas más cotidianos, que la democracia en vez de mejorarle la calidad de vida, la está empeorando, que en vez de sacarle del hueco donde está postrado, hundido, le está hundiendo en un abismo mucho más profundo. Y eso es peligrosísimo, porque cuando eso sucede, la gente en su desesperación y en su afán por encontrar respuestas, empieza a buscar alternativas por fuera del cauce institucional. Y ahí corremos el riesgo de empezar a ejecutar prácticas que poco más y nos devuelven al estado de incivilidad absoluta, al estado de naturaleza. Es decir, por ejemplo, en el tema de la delincuencia, si tú empiezas a percibir que el Estado no te protege, que no protege tu vida, tu propiedad privada, la de los tuyos, que la policía no tiene con qué protegerte, que la fiscalía o la administración de justicia no hacen su trabajo, o que hay jueces corruptos, o que el Estado es indolente y que ni siquiera el gobierno le da para la gasolina o arregla las patrullas de la Policía Nacional, como tú te sientes en indefensión y quieres cuidar la vida, que es lo más sagrado, de los tuyos y la tuya propia, entonces tal vez recurres a hacer justicia por mano propia. Claro. O empiezas a alimentarte de ese discurso extremo que algunos ya están planteando, por ejemplo, de legalizar el uso, la tenencia, el porte de armas. Lo cual evidentemente no es la salida y tampoco estoy legitimando lo otro, el hacer justicia por mano propia. Cuidado, alguien piensa y dice, no, el Mauro está planteando eso. No, de ninguna manera. Pero ese es uno de los efectos en los que podemos caer. ¿Y de qué se aprovechan? ¿O quiénes son los que se aprovechan de este tipo de circunstancias? Los típicos políticos que son sediciosos, que aparecen con una ideología no solo populista, simplista, sino que además tienen una posición ideológica generalmente de extrema derecha. Y tú ves que en otros países de la región, de Europa y también en Estados Unidos, este tipo de políticos, a lo Bolsonaro en Brasil, a lo Donald Trump en Estados Unidos, a lo Abascal en España y otros, apelan a este tipo de discurso demagógico, populista, del atajo fácil. La solución para la inseguridad, que porten armas, que tengan armas los ciudadanos. La solución para la inseguridad, entonces no permitamos ni un solo migrante más porque ellos son los responsables de todos los delitos, cuando a veces ni siquiera logran demostrar estadísticamente si es que eso es cierto, ¿sí? Es decir, discursos antiderechos humanos, antimigración, antideterminados grupos específicos, discursos que legitiman el uso de la violencia en aras de proteger al ciudadano, entre comillas, y lo cual evidentemente se sale por fuera de los cauces democráticos. Y la otra cuestión que puede suceder, cierro con esta idea, no solo es este auge, digamos, de estos grupos extremistas que pueden intentar capitalizar. De hecho, mira, si tú lees los últimos tweets de Villavicencio, el asambleísta, él ya empieza a radicalizar su discurso. Él
subió un video el día de ayer, me parece, a su cuenta de Twitter, donde de forma maquillada, pero el mensaje, la sustancia de fondo era: invito a que la gente se arme. Ahí dijo que nos armemos de valor, que ni sé qué, jugaba un poco con las palabras, pero el mensaje de fondo era una invitación formal a que la gente se arme para defenderse. ¿Sí? Pero Villavicencio, hablando del tema, terminó apoyando al presidente Lasso, ¿no? O sea, terminó apoyando a Lasso, terminó apoyando el régimen, y hoy se quieren dar los golpes en pecho cuando sabían que de pronto no era el camino, solo porque odiaba a otra persona. Estas peleas y pugnas que se arman, Mauro, entre el gobernador, la alcaldesa, le saltó encima Josué Sánchez, me pareció una cosa desubicada. Después salió a Caiturri, también le cayó encima al gobernador, aunque el gobernador también se equivocó. Esto acá, en lugar de darnos esperanzas, creo que se termina riendo más y coge más fuerza el delincuente, ¿no? Estos están peleando y nosotros sigamos robando. Partamos de algo. Tienen que coordinar acciones para enfrentar la delincuencia el gobierno central y los otros niveles de gobierno, principalmente los municipios. Por supuesto, tienen que coordinar acciones. De hecho, la legislación vigente, el propio COTAD, prevé que se deben conformar consejos de seguridad ciudadana. De hecho, incluso la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME, tiene algunos documentos, metodologías que en su momento han sido trabajados por este organismo, donde se hacen recomendaciones, donde ya se sugieren ciertos patrones, ciertos, estrategias para poder articular estos espacios. Y por supuesto es fundamental la coordinación entre el gobierno central y los municipios, fundamentalmente. También es cierto que quien tiene la competencia principal o la competencia exclusiva para enfrentar la inseguridad es del gobierno central. Eso tampoco vamos a desconocer. O sea, quien tiene la primera obligación de enfrentar e incluso de plantear la invitación de decirles a alcaldes: sentémonos, reunámonos, trabajemos en equipo, es el gobierno central. Pues no pueden esperar que sea al revés. Digo, habrá alcaldes que sean proactivos y al ver el abandono del Estado, capaz un alcalde se sensibiliza y le llama al gobierno y le dice: vea, ya que usted no hace, ya que usted no me invita, yo le invito, o sea, yo le planteo. Bueno, puede pasar eso también, pero digamos que al menos en términos formales, quien tiene que dar el primer paso, el primer puntapié al balón, es del gobierno central, ¿verdad? Ahora, lo otro, en términos de recursos, yo creo que sería importante que articulen y ejecuten políticas públicas conjuntas en materia social. Y ahí hay algunos aspectos. Mira, cómo recuperar y garantizar la seguridad del espacio público. Y por espacio público me refiero a las calles, a los parques, a las avenidas, ¿sí? Para que municipio y gobierno central puedan garantizar que la gente se sienta más segura en esos espacios públicos. Primero. Segundo, cómo diseñar y ejecutar políticas públicas desde el punto de vista social para que, entre otras cosas, la gente más joven, cuando está en sus momentos de ocio, cuando tiene tiempo libre, tenga en qué ocupar justamente ese tiempo libre. Que en los barrios periféricos, en los barrios urbanos marginales, que en los barrios más pobres de nuestros territorios, de nuestro país, no se vean empujados a usar drogas, a caer en el alcohol o a dejarse cooptar por estas bandas de microtráfico o incluso ya por las grandes bandas del narcotráfico, sino que tengan espacios donde puedan ocupar el tiempo libre, donde conjuntamente gobierno y municipios les enseñen determinados artes, oficios, para que incluso adquieran cierto conocimiento en materia artesanal, etcétera, y luego puedan incorporarse también al mercado laboral, ¿sí? Esa es otra política que se puede articular y que se puede diseñar. Entonces, creo que hay varias acciones que se pueden trabajar de manera conjunta, pero claro, estamos siendo testigos de un enfrentamiento político porque no hay que olvidarse de algo. Claro. Estamos en año preelectoral y hay muchas especulaciones. Claro. Que el gobernador también querrá ser candidato, es evidente que Cintia Viteri va a correr por la reelección. Entonces aquí hay un componente político electoral que lamentablemente prioriza las agendas personales por encima del interés colectivo, del interés ciudadano, que es frenar la delincuencia y respetar la vida y la propiedad privada de los ecuatorianos y en este caso de los guayaquileños y guayaquileñas. Así es, mi querido Mauro, y pues como decíamos hace un rato, las elecciones se vienen. Déjame leer acá, Eduardo dice acá, Eduardo Amparo,
los recursos que necesita el país se van en pagos al FMI. Guillermo Lasso no va a negociar por Ecuador con banqueros que no les conviene. Hacen lo mismo con sus prestamistas. Mi querido Mauro, como vienen las elecciones, y hablábamos al inicio, cuéntanos un poco sobre esta necesidad de orientar a los candidatos, y ahí anclamos un poco lo que puedes hacer tú con quien necesite y busque de estos servicios. Mira, si es que tú aspiras a un cargo de elección popular, yo creo que lo fundamental es prepararte de la mejor manera para asumir el primer reto. ¿Cuál es? La candidatura. Claro. Pero no se trata únicamente de ganar la elección, pues si no te va a pasar lo que le pasó al presidente Lasso. Así es. Que pasas años en campaña y al final, a la tercera es la vencida, le das en el clavo, le apuntas bien, haces una gran campaña. Él hizo una gran campaña en la segunda vuelta, por eso le viró el resultado, hablemos así, remontó y ganó. Eso no vamos a desconocer, aquí mismo yo lo dije, sí, pero una cosa es ganar la campaña y otra cosa es saber gobernar bien. Entonces, el primer momento, hacer una buena campaña, ser un buen candidato, una buena candidata. Y el segundo momento, si es que ya ganas, si eres merecedor de la voluntad popular, pues evidentemente hacer bien las cosas, ser un buen gobernante, un buen administrador, un buen gestor, un buen aglutinador de ilusiones, de sueños para ese electorado que ha confiado en ti. Entonces, en el primer momento, evidentemente se necesita diseñar una estrategia política que parta también de la investigación cuantitativa, cualitativa, del análisis de datos para ver dónde estás, desde dónde partes, cuáles son tus números, qué respaldo popular tienes, identificar demandas, necesidades de tus electores. Lanzarse por lanzarse. O proponer nomás cualquier cosa, o con tal de ganar votos, proponer lo que sea y después ya estar en el poder y no saber cómo cumplir. O sea, todo eso hay que maquinarlo. Y por supuesto, esa es la parte política, la parte comunicacional, cómo traducirlo eso en un documento estratégico, luego cómo aterrizarlo ahí en acciones específicas. En eso podemos trabajar, podemos asesorar y por supuesto el tema jurídico normativo, que también es nuestra especialidad desde el punto de vista del derecho electoral, todo el procedimiento, toda la tramitología, todo lo que puede suceder potencialmente en sede administrativa, en sede jurisdiccional, ante el Consejo Nacional Electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral, son cuestiones en las que se puede trabajar. Así que, resumiendo, si usted quiere hacer una buena campaña y si usted quiere que no le molesten jurídicamente en su precandidatura y en su candidatura, ya sabe, pues estamos a las órdenes para trabajar. Ya sabe entonces dónde ubicar a Mauro en sus redes sociales y hágalo, mi querido amigo, o avísele a su candidato o avísele al pana que ya está ahí queriendo que se organice bien. Mauro, nos despedimos. Hasta la próxima. Sí, por supuesto, Nelson, gracias a ti por el espacio de cada jueves y decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en mi Twitter, en @MauroAndinoe. Siempre intentemos darnos retweet, darnos likes para que nuestros comentarios también lleguen a más gente, para que seamos de una comunidad mucho más grande. En mi cuenta de Instagram como Mauro Cabezón Andino, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa, en mi cuenta de TikTok también como Mauro Cabezón Andino y también en nuestras cuentas oficiales de Desalineados, que es el portal digital que aún mantenemos. Así que a las órdenes y ahí nos vemos la próxima semana, querido Nelson. Un abrazo para todos. Chao, chao. Nos vemos, Mauro. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo con nosotros Mauro Andino. Está el próximo jueves, estará con nosotros si todo está bien y si no pasa absolutamente nada. Gracias.